y estamos otra vez en vivo, un miércoles increíble, feliz. Yo no sé tú, Pris, pero acá en Ciudad de México el clima está pues delicioso, o sea, como había estado haciendo calor, ahora está como más frío y un día es una oportunidad para empezar y muchísimas cosas pueden surgir. Gracias por estar conmigo en este live, uno más de los que hacemos. Y como lo había dicho el miércoles pasado, estos miércoles estaremos hablando con nuestra red de consultores o personas que se dedican a apoyar a otros negocios o otros líderes y que han pasado por un proceso de, pues ahorita todas las de que ese proceso, pero que han pasado por este proceso de nuestra red de consultores conscientes. Bienvenida. Muchas gracias, Rocío, muchas gracias. Acá en Monterrey hace un calor de esos potentes, ya los conoces, pero todo está muy bien también. Gracias. Muy bien. Mira, tengo una dinámica para empezar que creo que te vas a reír bastante y te va a gustar. Okay. Antes de hablar de ti, de lo que haces, de dónde te especializas, vamos a hablar un poco de intro de lo de qué es capitalismo consciente, porque si bien muchas de las personas que están ahorita viéndonos siguen el Facebook de Capitalismo Consciente, están un poco familiarizados o muy familiarizados, pues uno nunca sabe a dónde puede llegar este video, ¿no? Entonces, tengo unas cosas que quiero que me digas qué representan para ti. Y primero, ¿qué representan para ti? Voy a ir primero con eso. Dime, ¿qué representa para ti esto? Mi Biblia. ¿Por qué? ¿Cómo que tu Biblia? Cuéntame, ¿cómo lo conociste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo es que te encontraste con este libro de Capitalismo La verdad, Consciente? no me acuerdo. No me acuerdo cómo llegué con ese libro, pero llegué a ese libro en el momento indicado. Pero no me acuerdo cómo, estoy tratando de hacer memoria, pero no me acuerdo cómo. Pero para mí ese libro es el que recoge las bases de lo que es capitalismo consciente. Y para mí es como meterte a darte el primer clavado en la parte filosófica y en las bases filosóficas de lo que es capitalismo consciente, ¿no? Porque podemos querernos ir directamente a la aplicación, a la metodología y a aplicarlo, pero si no tenemos el mindset adecuado, alineado y comprendemos de dónde viene y para qué sirve, podemos Ajá. aplicar la metodología muy bien, pero nos va a estar faltando ese alcance profundo, que es el que realmente teje todo lo que es capitalismo consciente. Entonces, para mí ese es como el libro de ¿No? cabecera. Ajá. Y Una de mis tantas Biblias, sí. claro, sí, porque has subido fotos donde están como los que más te gustan. Dime algo, te llegó en español o en inglés? ¿Cuál de las dos portadas? Es que solo traje el de inglés, Creo que en español. que es el del monito, que está como un superhéroe. No, es el verde. No, ese es otro. No, No el Field Guide. No. Ay, no me acuerdo, ya lo estoy confundiendo con el Field Guide, pero no me acuerdo si te lo tengo en español o en inglés. bueno, ahí luego checas, ¿no? Y me dices, pero oye, y fíjate que muchas de las personas con las que hemos conectado en este movimiento, definitivamente el tener un libro, el que el movimiento tenga un libro hizo que creciera muchísimo, que se expandiera a muchos países y a muchos lenguajes y a las traducciones en las que está. Pero definitivamente cuando conocemos a toda esta gente, entonces es que yo lo vi cuando se trata de la versión en inglés, me topé con un libro amarillo que me llamó la atención, como el diseño y todo, y Conscious Capitalism, ¿no? Unir estos dos conceptos y entonces muchas personas dicen, wow, ¿cómo? Y les atrapó la portada, más bien pues te atrapa el nombre. Y lo leyeron y bueno, o sea, pues habla de, como dices, o sea, los fundamentos, los principios, qué es el capitalismo consciente, tener un propósito, el liderazgo consciente, los stakeholders y la cultura, ¿no? Y pues ahorita vamos a hablar de cosas en las que tú metes mucho esto. Pero bueno, entonces tu Biblia, ¿no? Este libro representa tu Biblia. Y, ¿y este? Ese, pues como su nombre lo indica, ese es como un caminito. Ese es el caminito para empezar a aplicar la Biblia. Fíjate que para mí el Field Guide ha sido precisamente una guía. El cómo se aterriza o cómo puedo aterrizar capitalismo consciente en mi trabajo con mis clientes, y no nada más en el trabajo, en la vida, porque yo creo que ese tipo de modelos que tienen una base filosófica no son nada más para llevarse directo a la acción o de aquí para afuera, son para integrarse. ¿Sí? Si queremos
crear capitalismo consciente, necesitamos vivir el capitalismo consciente. Entonces, para mí la Field Guide ha sido precisamente eso, es una guía, ¿no? Los cuestionarios que trae para que uno pueda ir viendo un negocio, tu negocio o tu vida, qué tanto alcance tienes. Por ejemplo, el capítulo de stakeholders, ese me encantó porque, bueno, no es un cuestionario, son un montón, ¿no? Entonces, cuando tú crees que ya entendiste, sí, cuando tú crees que ya entendiste de qué va tu relación con los stakeholders, de repente le das la vuelta y tienes, o le das mueves un poco las páginas, y entonces tienes otro cuestionario que te abre otra mirada, y que, ok, pero en este rubro, dentro de los grupos de interés, ya revisaste cómo está haciendo tu alcance, tu impacto, tu conciencia en relación a este grupo, y este grupo, y este grupo, y dices, ah, caray, la verdad es que dentro de la mucha o poca visión sistémica que tenga, puedo todavía seguir desarrollándola. Pero esas son cosas que te las puedes trasladar a tu vida y tú como persona cuestionarte si en mi vida tengo un propósito, si en mis relaciones tengo visión sistémica, si yo vivo y encarno mis valores, si yo soy líder o no soy líder. Entonces la Field Guide es para mí es eso, es una guía, ¿no? Oye, tú y yo platicábamos un día de que también cuando tú te topas con esta filosofía y esta metodología para ti y en tu labor como consultora y acompañante de líderes, ahorita vamos a hablar de eso, para ti había sido como, ¡ah! No lo estaba haciendo mal, no estaba loca, o sea, hay un grupo de gente que lo está haciendo así. Entonces, ¿me puedes platicar de ese momento, pero también qué era lo que estabas haciendo y un poco de ti y a qué te dedicas? Digo que sí. Yo sé, pero cuéntame. Sí, mira, bueno, yo estudié Derecho, ejercí un buen número de años, y yo me di cuenta, digo, no me metí a todo el drama y a todos los detalles esos para café en mano, pero sí me di cuenta a lo largo de mi trayectoria, no nada más de abogada corporativa, sino incluso trabajando los pininos que hice en la política y en la participación ciudadana activa y en diferentes cosas que he hecho. Yo me daba cuenta que siempre trataba de meter en mi trabajo una visión de negocio o una visión a largo plazo. En mi trabajo siempre estaba tratando de conciliar diferentes perspectivas, siempre procurando mantener una motivación trascendente al centro, no nada más intrínseca o extrínseca, o sea, no nada más orientada a la satisfacción que te da hacer bien tu trabajo o al recibir una paga, sino para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, para qué estamos trabajando como estamos trabajando. Esos cuestionamientos estuvieron siempre presentes en todo lo que yo hacía, en absolutamente todo. Pero ese tipo de cuestionamientos a lo mejor por es un cuestionamiento como de ir más allá, o sea, el status quo o lo que se dice que hay que hacer es esto, pero tú te preguntabas o te cuestionabas cómo poder ir más allá, ¿no? Lo que dices. Sí, pero la pregunta no era tanto cómo yo puedo ir más allá, sino el para qué, y para qué, y para qué, y esa pregunta es la que me llevaba más allá. Okay. ¿Para qué? O sea, si mi trabajo, imagínate, mi trabajo de practicante en leyes era archivar. Ese era mi trabajo. ¿Sí? Si yo me hubiera dedicado a archivar, me hubiera quedado 3 años archivando. Y a lo mejor hubiera sido la mejor en archivar, ¿no? Pero era archivar. Nada más que mientras yo archivaba, también leía los expedientes, también verificaba que estuvieran completos, también me empapaba un poquito de cada caso y entonces tenía más preguntas. Entonces yo iba con las preguntas y las preguntas me llevaban a otras preguntas y me llevaban a posibles soluciones y me llevaban a tener una visión distinta. Entonces hay un término que se llama job crafting, ¿no? Que no es el trabajo no te hace, tú haces, o sea, el puesto no te hace, tú haces al puesto. Sí. Prácticamente eso es lo que yo estaba viviendo y eso me llevaba a una cosa y a otra y a otra y a otra. Y empezaba a conectar a otras áreas de otras personas que tenían que ver con mi trabajo, no específicamente mi trabajo, pero que estaban relacionadas. O me tocó trabajar en empresas con un muy alto nivel de estrés, de mucha competencia en el interior de la organización, de cierta discrepancia entre las políticas y la práctica, y yo no podía no cuestionar y no preguntarme entonces para qué existe la política, entonces para qué estamos conformados en grupos, para qué estamos conformados en direcciones, si nos está generando tanto estrés. Entonces, eran constantemente cuestionar lo que me llevaba a buscar maneras de que
mi trabajo fuera más eficiente, de que las personas a mi alrededor y yo también pudiéramos disfrutar un poquito más nuestro trabajo, que nuestro trabajo, o sea, a mí me molestaba un poco darme cuenta en mí y en la gente cercana que cada viernes era el viernes de fiesta. Por fin es viernes. Y decía, ya se acabó. ¿cómo celebrar? Sí, Thank God it's Friday. Pero, o sea, pero ¿por qué lo decimos como si toda la semana hubiera sido el lastre más pesado del mundo y por fin es viernes y el domingo de vacío? Entonces yo me cuestionaba eso y decía, no. También está esta que se dice de esclavitud moderna. Bueno, imagínate, yo trabajé en una empresa donde teníamos el típico gafet que te colgabas y no podías entrar a la empresa si no traías el gafet colgado. Y había momentos, sobre todo cuando yo estaba empezando a experimentar burnout y yo ya estaba, o sea, trataba de encontrarle el sentido a mi trabajo y se me hacía muy difícil y yo me ponía el gafet y me sentía como perrito con correa, hazte cuenta, ¿no? Órale. Así, entonces era como que, ahí, déjame, me pongo la correa, ¿no? Es eso, sientes que hay algo más allá y cómo es la transición, o sea, cómo dejas de trabajar en esos corporativos, vivir el burnout y cuestionarte los para qué, pensar en los más allá y cómo llegas digo, no estás hoy porque hoy eres una persona con muchísima experiencia que acompaña a muchas empresas, pero ¿cómo empiezas lo primero? Bueno, aquí le voy a hacer promoción al live con Elisa, que lo vayan a ver porque van a entender. Pero ahora que hicimos lo de las fortalezas de Galo, sí. vayan a ver el de Elisa para que entiendan esto que les voy a decir. Ahora que hicimos el test de fortalezas de Galo y veo que una de mis fortalezas es la conexión y la integración, pero también la individualización, me doy cuenta que a pesar de que yo estaba experimentando todo esto en mi trabajo y en mi vida y en mis relaciones, yo no estaba brincando, o sea, lo que brincaba dentro de mí no era, ya tengo que correr, tengo que huir, tengo que mudarme, tengo que correr, no, era cómo sí puedo encontrar satisfacción en mi trabajo, cómo sí puedo encontrar una manera de sostener trascendentemente mi trabajo, pero que se sostenga, no sentir que tengo que movilizar toda mi existencia para encontrar un poquito de motivación, ¿no? O sea, de qué manera puedo mantener una motivación que sostenga las otras motivaciones en mi trabajo. ¿Cómo puedo ayudar desde mi rol, ya sea practicante, ya sea coordinadora, ya sea jefa o hasta un dueño de negocio? ¿Cómo podemos conectarnos de tal manera que trabajemos en colaboración, no en silos y no en esta rivalidad que porque me volteaste a ver de tal manera o porque tú hiciste mi trabajo me quedé sin bono y todo el mundo con factores de éxito, pero los factores como si se contrapusieran entre sí, ¿no? Entonces, yo decía, ¿cómo sí? ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? ¿No? Entonces, en este cómo sí, empecé a explorar con mi equipo de trabajo qué pasa si en lugar de seguir el típico método de maquiavélico, de influir, de inspirar miedo y amenazas y coacción a mi equipo, tengo reuniones semanales donde muy empáticamente me siento con ellos y decir, a ver, ¿a dónde nos está llegando el agua? ¿Me llega el agua a los tobillos, a la cintura, al cuello o ya me ahogué? Y entonces, y que la persona se pueda sentir en confianza y decir, me llega hasta acá. Muy bien, equipo, ¿cómo te podemos apoyar? ¿Qué necesitas de nosotros? O en el uno a uno, en la retroalimentación uno a uno, preguntar, ¿para qué estás trabajando aquí? ¿Para qué decidiste estudiar lo que estudiaste? ¿Cuál crees tú que sea en la labor que nosotros como área tenemos dentro del área legal o dentro de la dirección administrativa o dentro de la empresa? Cuando yo veía procesos que involucraban varias áreas dentro de la empresa, digamos, por ejemplo, un proceso, yo le prestaba servicios al área de TI dentro de la empresa, ¿no? Entonces yo revisaba los contratos del área de TI con sus consultores externos. Pero era todo un proceso. Y en todo el proceso yo tenía una pequeña parte de responsabilidad, pero es todo un proceso. Entonces, a mí me decían, sí, tú enfócate en lo tuyo. O sea, a mí es lo que me decían, tú enfócate en lo tuyo, lo demás no importa. Y yo decía, es que sí importa. Porque lo que yo hago, o sea, yo me puedo dar cuenta de eso, lo que yo hago en esta parte del proceso tiene un impacto en las demás personas para que puedan hacer su trabajo o no, para que yo pueda hacer mi trabajo y para que se cumpla la meta que este proceso tiene en la organización. Entonces, si los procesos no funcionaban, yo me iba a buscar a las personas involucradas, a ver, vamos a sentarnos. ¿Cuál es no habla en términos de propósito en ese momento, pero sí, cuál es como el propósito o la tarea particular por la que tú formas parte de este proceso?
¿no? Pues es que mi labor es proteger los intereses, mi labor es velar por los colaboradores, mi labor es cuidar el dinero, mi labor, ok. El proceso como está nos ayuda a que cada uno pueda cumplir su propósito dentro de la organización. No, pues no. Ok, entonces vamos a rediseñar los procesos. Pero yo trabajaba así, ¿no? Entonces, no. Y que hoy, en la Priscila de hoy, y platicando bastante, hoy reconoces que esto que hacías era la holocracia o la holocracy, ¿no? O sea, que es muy profunda, pero que empieza también con este tema de los propósitos. Exactamente. Y no nada más un propósito a nivel organizacional y a un nivel de colaboradores. Una organización es un sistema y es un sistema vivo, ¿sí? Cada punto de conexión pueden ser las células o pueden ser las personas, ¿no? Pero dentro de la organización tienes distintas áreas. Cada área tiene sus equipos, cada equipo tiene personas. Entonces, si nosotros hablamos de propósito superior en la organización y hablamos de propósito personal y no hacemos el trabajo en el medio de ligar todo y conectarlo todo, no se va a crear una red. Tendrás nudos por aquí y tendrás una intención por allá, pero no estás tejiendo una red. Y lo que hace la red es sostener el propósito y hacer que todos puedan llegar a ese propósito. Entonces, cuando salgo de la empresa y digo, ok, si yo pudiera quitarle a todo lo que yo hago ahorita, le pudiera quitar lo que me gusta, pero no es sumamente importante o esencial para que yo pueda ayudar a la gente a conectar, ¿qué sería? Pues dejar el derecho. Entonces dejé el derecho y me dediqué ya al 100% a la consultoría y al coaching. Y entonces yo seguía explorando esto, me empecé a meter a temas de team building, por ejemplo, y ese es otro tema. Así como cuando mezclamos un poquito la responsabilidad social con el propósito superior, también es muy común mezclar team buildings con dinámicas de integración. Entonces yo me empecé a meter al mundo de los team buildings. E inicialmente, si un cliente le pedía a una empresa un team building y necesitaban un facilitador, me hablaban a mí. Pero el nivel de intervención que yo hacía en los debriefs después de las dinámicas es lo que generaba el aprendizaje significativo. Y yo empecé también muy intuitivamente a hacer otro tipo de preguntas, como por ejemplo, que vamos a hacer un team building. A los líderes, ¿preguntas a los líderes o a todos? A todos. O sea, a mí una empresa me contrataba para facilitar un team building. Entonces yo le empecé a preguntar a la empresa, muy bien, ¿qué es lo que quiere alinear el cliente? ¿Qué quiere desarrollar el cliente? ¿Quiere desarrollar? Ajá. Yo lo preguntaba para yo poder hacer bien mi trabajo, ¿no? Ajá. Porque a mí me parece muy lógico preguntarlo. Entonces le preguntaba a la empresa que me contrataba, ok, ¿el cliente qué quiere hacer? No, pues quiere desarrollar una competencia. ¿Qué competencia quiere desarrollar? La competencia de liderazgo. Ok, pero ¿qué tipo de liderazgo? ¿Cómo hay tipos? Sí, dependiendo del tipo de empresa o para qué existe la empresa o el tipo de cultura que quiere la empresa, es el tipo de liderazgo que vas a desarrollar. ¿Qué tipo de liderazgo quieren? Pues no sé. Bueno, ¿quieren trabajar la colaboración? Ok, vamos a trabajar la colaboración. ¿Alineada a qué? ¿Cómo que a qué? Sí, ¿cuál es la misión o el propósito o el para qué de la organización? Misión, visión, valores. No, pues no sé. Entonces, todo lo que yo iba haciendo era hacer preguntas para buscar cómo alinear lo que el team building iba a crear al interior de la organización. Entonces, al ratito ya estaba yo metida con el equipo de la empresa que me contrataba haciéndole preguntas al cliente de, a ver, ¿quieres un team building? Sí, quiero que se diviertan. ¿Para qué quieres que se diviertan? ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Qué impacto va a tener en tu organización? Entonces, yo empecé a entender que hablar de team building no es hacer dinámicas de integración, es construir un equipo. Para construir un equipo dentro de una organización que es un sistema vivo, el equipo tiene que tener una identidad, sí, pero dentro de este contexto que es la organización. Entonces, ¿quién es la organización? ¿Quién es el equipo? ¿Quiénes son las personas? En este viaje que te estoy diciendo, ¿cómo te lo tomaban tus clientes? O sea, había gente que te decía, no, yo quiero esto nada más porque creo que va por aquí el team building, o había otros que te decían, a ver, cuéntame más. Y te la mayoría era así. Sí, la mayoría me decían, ay, fíjate que nunca me lo había preguntado. A ver, ¿y cuál sería la diferencia de hacer un team building así o hacer un team building nada más para que se diviertan o hacer un team building para alinear competencias? Entonces ya les explicaba la diferencia. Uno los entretiene, el otro los desarrolla, los construye, ¿no? Más o menos, porque es una dinámica dentro de todo un proceso. Pero yo siempre me iba a las preguntas de, ¿en el marco de qué quieres el team building?
Es que estamos haciendo una estrategia de capacitación. Muy bien. Entonces, platícame, ¿qué has hecho hasta ahorita? ¿En qué momento entra el team building? ¿Qué va a pasar después? Y yo iba conectando todo, ¿sí? Entonces, me empecé a dar cuenta que si yo me he quedado solamente como facilitadora de team buildings, en todo el proceso de transformación de un equipo, solamente se hace una pequeña parte. Y un proceso de transformación es un proceso. Y tienes que entrar profundo y casi que de manera transversal. Y luego cuando conozco capitalismo consciente entiendo hasta dónde. Pero eso es lo que yo empecé a hacer. O sea, es un proceso, pero no es como de, hola, ya llegó Priscila, voy a estar aquí 3 horas en este proceso. O sea, como ¿cuánto tiempo te tardabas? Meses. O sea, un verdadero proceso de transformación al interior de una organización empieza desde mapear cómo está la percepción de la gente en relación, por ejemplo, utilizando los 4 pilares de capitalismo, cómo está la percepción de la gente en relación al propósito, en relación a los grupos de interés, a la cultura y el liderazgo. Entonces, hacer un diagnóstico, elaborar una estrategia, y la estrategia puede empezar desde vamos a redescubrir la identidad del equipo de la organización, desde el propósito y de ahí hasta abajo, y luego ver en función de este propósito, esta misión, visión y valores ya aterrizados, ahora sí, dónde estamos y qué nos falta para que la organización pueda terminar de integrar toda esta identidad de tal manera que se cree una cultura consciente. Entonces necesitamos desarrollar este tipo de liderazgo. Necesitamos que los equipos aprendan a colaborar. ¿Qué es la colaboración? Bueno, vamos a trabajar la colaboración. Necesitamos que un área determinada trabaje esta competencia o que integre este valor. Entonces ya desarrollas una estrategia. Pero no puedes llegar solamente con una actividad y decir, con esta actividad se solucionan todos los problemas, porque no va por ahí, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a hacer esto, obviamente, tanto el cliente de Team Buildings que me contrataba como sus clientes, a los que yo les hacía estas preguntas, decían, oye, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta de cosas que no había visto antes. Y sí, o sea, la respuesta de los clientes es lo que a mí me indicaba que estas preguntas y esta visión eran necesarias. Entonces, yo empecé en el mundo ya tal cual del capitalismo consciente y de la consultoría de negocios conscientes, cuando no a través de un intermediario, sino a mí directamente, me empezaron a pedir team buildings. Entonces yo tenía un poco más de libertad de entrar con todo, con profundidad, para ayudar al cliente a ver dónde estaba su empresa. Entonces me piden un team building porque van a hacer un proceso de transformación, porque iban a modificar o iban a ampliar la cartera de servicios. Eso iba a implicar modificar la estructura al interior del equipo. También esto iba a implicar que personas que tenían más de 10 años en el equipo y en una zona de confort bastante establecida, los iban a tener que cernir y mover de ahí y volver a capacitar. Entonces era todo un proceso bastante complejo, y me piden una dinámica de integración. Haciendo las preguntas nos damos cuenta que el equipo no tiene identidad. Dentro de la organización no tenía una identidad clara. Entonces, el equipo en sí mismo no se hallaba dentro de toda la estructura y las personas no tenían claro cuál era el propósito de trabajar ahí. Tenían 10 años trabajando ahí, muy a gusto, pero no tenían claro un propósito, y mucho menos a la luz de este propósito que permanece pero evoluciona, toda la nueva estrategia de servicios, cómo se integraba este propósito. Entonces, a mí la gerente de ese equipo me decía, la gente quiere trabajar aquí, les gusta trabajar aquí, siempre regresan aquí, pero con todo lo que vamos a transformar, esta unidad de negocio se va a ver diferente. Es el mismo propósito, pero está evolucionando y se va a ver diferente. Y nuestro miedo es que ante los cambios aparentes digan, esto no es donde yo estaba trabajando antes, ya me quiero salir. ¿Cómo le hacemos para que realmente vean que sigue siendo lo mismo pero evolucionado? Propósito. Entonces, en ese contexto, empiezo yo a desarrollar mi programa de Crecer Juntos, que es de alineación trascendente. Lo que te iba a preguntar, o sea, que si tú ahí ya tenías este modelo que explica, este modelo está muy explicado y me encantó en tus documentos de tu cuenta de LinkedIn, el ser. Ahí empezó. Ahí empezó, ok. Ahí empezó. Lo que construiste? Mira, yo tengo la fortuna de tener como mentora a Guadalupe Martínez, que fue directora de la Maestría de Desarrollo Organizacional de la UDEM. Entonces, con este cliente nos damos cuenta de que lo que necesitan es algo mucho más profundo, y yo con lo que yo ya venía, con toda la información que ya tenía en mi cabeza, simplemente la empecé a acomodar en
en pasos de un proceso y cómo tendría que ser la experiencia de arranque de este proceso, que es la identidad del equipo, ¿sí? Mi propósito, misión, visión, valores. Desarrollé el programa, desarrollé el primer paso y se lo presenté a mi mentora. Le dije, oye, quiero hacer esto. ¿Cómo lo ves? Entonces le empieza a revisar y me dice, oye, ¿qué estudiaste? Pues Derecho. Ok. ¿Y tienes algún estudio en desarrollo organizacional? Pues no, todavía no. Ok. ¿Y tienes algún estudio en tal? Estoy en eso. ¿Y tienes así me empiezas un montón de preguntas y me dice, ¿cómo hiciste esto? Y yo, pues con lo que a mí me parece muy lógico, con lo que he leído, con lo que he investigado, con lo que demás, ¿no? Creo que parece muy integrado. Ajá, todo lo que yo había integrado, ¿no? Entonces, para ese momento yo estaba adentrándome en lo que es la logoterapia, la búsqueda del sentido, y creo que para ese momento ya tenía yo en el radar lo que era capitalismo consciente y ya lo había empezado a investigar un poco, ¿no? No a tanta profundidad, pero ya lo había empezado a investigar. Entonces, ya te sonaban los temas, ya te habías encontrado con este. O sea, ya sabía que lo que yo acababa de hacer y acababa de presentar no era la única, o sea, que ya había un movimiento que estaba buscando instaurar esta nueva manera de hacer negocios mucho más conscientes y de llevar a las personas a conectar su propósito personal. Eso ya estaba, ¿sí? Pero estaba el propósito por acá y el propósito superior por allá. Entonces, lo que yo estaba haciendo era juntarlos. Entonces, me dijo mi mentora, ¿sabes qué? Eso está buenísimo. Después de eso te vas a la mesa de desarrollo organizacional, ¿eh? Porque prácticamente eso es. Y yo, buenísimo. Así como nosotros. Así como con la certificación. O sea, ya lo estás haciendo, tienes que meterte a la certificación porque todo lo estás integrando, así. Así es. Entonces, lo llegué a aplicar. La verdad es que me habían dicho varias personas, mira, para hacer la misión, visión, valores está bien fácil, léete cualquier libro de administración o de planeación estratégica y ahí va a estar todo. Y la verdad es que sí, consulté a varios autores, mi papá también se dedica a eso, y entonces estaba viendo la metodología que utilizaban para la misión, visión, valores. Y lo que yo encontré en la literatura tradicional para este tema se sustentaba en un sistema de creencias de rivalidad, de competencia y de carencia, de ver el mundo como este pie finito, que el que parte y reparte se lleva la mejor parte, o el que agandalla no batalla. Entonces, típicas creencias culturales que traemos. Entonces, yo veía que vamos a construir la misión de la empresa y todo estaba basado en cuál es tu diferenciador y cómo le vas a ganar a tu competencia y cómo te tienes que cuidar de la competencia. Todo era así, cuídate de todo el mundo, entonces aíslate, sé único, diferente, especial, particular, no compartas, no colabores y que nadie te robe. Entonces yo decía, ay, qué manera tan desgastante de conformar una organización así, porque entonces no nos sorprenda que una organización que está construida con base en el miedo a que lo copien, a que le ganen, a que le roben, tenga una cultura al interior de rivalidad donde no hay colaboración. Sí, entonces, pues eran las formas que se decía antes que así se hacía negocio, ¿no? Y que también sigue hoy por ahí. Y entonces, pues no, o sea, de repente hay otros caminos como... Sí, entonces esa manera de construir un equipo, de construir una organización con esa mentalidad decía, no, porque esto no me va a, esa filosofía no va a permitir que florezca una verdadera colaboración. Entonces, creo que así como llegué al libro. Estuve tenemos un grupo de tipo mastermind medio informal de coaches y una coach presentó el libro de la estrategia del océano azul. ¿Y lo conoces? Sí. Bueno, entonces ese concepto del océano azul versus el océano rojo, decía, es que eso es, hay que crear océanos azules, hay que buscar océanos azules, hay que tener una mentalidad de océano azul. Entonces, pero pues está muy padre, pero de todas maneras, ok, yo ahora cómo lo integro. Creo que por ahí fue, no sé cómo, investigando el tema, llegué al libro de Capitalismo Consciente. Entonces, para cuando di este primer taller de alineación de propósito organizacional y personal, ya tenía nociones de capitalismo con base en el libro, en el libro que recoge toda la filosofía.
Ese mero. Lo apliqué, la verdad es que hasta el mismo, estaba la gerente del equipo y estaba el director comercial y el director me decía, no puedo creer que hayas sacado del equipo estos frutos que ni siquiera yo había visto ahí, ¿no? Esta capacidad del equipo de, a nivel personal y colectivo, ir conectando profundo con su propósito, alinearlo, buscar el cómo sí, cómo eso se traduce en comportamientos, en actitudes, en los resultados que se van a ver. Entonces me encantó tanto la experiencia y me di cuenta, como muchas otras veces experimentando, me di cuenta que sí funciona y sí ayuda y sí sirve. Entonces dije, ok, pues vamos a seguir con esto. El siguiente paso fue un equipo de alta dirección. Para el equipo de liderazgo comercial me pidieron esto específicamente y dije, ok, aquí son puros directores. ¿Okay? También mucho tiene que ver con un poco de conocimiento del perfil del que se trata. O sea, un director, por ejemplo, tiene que tener más desarrollada la visión a largo plazo. Entonces es más fácil para ellos. Acabas de dar en el punto en algo que no me quiero quedar sin decirlo y es algo que decíamos mucho en la certificación que tomaste en la parte de contenido y que seguiremos haciendo cosas, la certificación de capitalismo consciente, y es que es un trabajo, o sea, es un trabajo, es esto, los principios, lo de capitalismo consciente o lo de los negocios conscientes, que cada empresa, cada líder se va, pues, implementando de acuerdo a lo que ellos van a lo que ellos necesitan. O sea, no es lean manufacturing donde listo, play, ya, propósito, mapeo de stakeholders, listo, la empresa va a ser exitosa. O sea, el rol de ustedes, los consultores conscientes en esto, es entender cómo está la empresa, qué necesidades tiene, conectar la estrategia de negocio a estos conceptos y a estas prácticas para que les vaya bien. Pero de nada serviría que fueras a implementar prácticas de otros temas, no lo sé cuáles, tal vez de cultura o de más allá de propósito, si en tu nariz está enfrente la necesidad de tu cliente bien específica. Eso también la frase de no es un destino, es un camino. Exactamente, exactamente. Me parece a veces que a nivel personal, todos queremos que nos comprendan que estamos haciendo lo mejor que podemos. Pero a nivel organizacional, le exigimos a una organización conformada por personas que trabaje robóticamente. Sí. Pues no, porque no está conformada por robots, está conformada por personas y son procesos humanos. Lo que va a hacer que una organización florezca y sea próspera, desde mi punto de vista, no es nada más que tengas procesos súper bien definidos, paso 1, 2, 3, a prueba de errores y de balas. No, o sea, sí puedes tener procesos muy claros, pero si las personas no están trabajadas para comprender su parte de responsabilidad en un proceso, para tener visión sistémica en el proceso, para comprender su pequeña contribución a qué es el impacto que tiene o a dónde se alinea dentro del proceso, el proceso no va a servir, porque las personas que van a correr el proceso no son robots, son personas. Sí. ¿Sí? Lo que hace que un proceso me parece a veces, queremos crear procesos que puedan correr por sí mismos solamente presionando un botón. Pero la mayoría de los procesos, por más rígidos o establecidos o claros que sean al interior de una organización, por más automatizados que sean, requieren detrás de toda una maquinaria conversacional y de relaciones entre las personas que están involucradas en el proceso. Y como son personas y las personas nos movemos en 3 ejes motivacionales, intrínseco, extrínseco y trascendente, necesitamos abordar los 3 ejes. Una organización que pretende solamente a través de premios o castigos, llámense bonos o llámense te castigo días de vacaciones, no sé. Si nada más te vas a basar en la motivación extrínseca para hacer que tu gente trabaje, te está faltando un espectro del ser humano que también puede ayudarte a alinear lo que es la parte intrínseca y la parte trascendente, ¿sí? Oye, y por eso tu modelo empieza con la parte del ser, o sea, entendiendo lo que siempre, a nivel organizacional y a nivel personal, sí. A ver, para recapitular un poco, entonces, si alguien te viera a ti y ve
Priscila Porcini es consultora, pero no tiene muy claro cuál es tu enfoque como consultora o como acompañante de líderes y cambiando esto. O sea, ¿qué dirías en 3 palabras que es tu enfoque? Facilitar procesos humanos, individuales y colectivos para obtener resultados basados en propósito. No son 3 palabras, pero esa es la frase. No, perfecto, va. Déjame la anoto, porque... No, la voy a saber aquí, no, porque sí, está bastante claro, porque sí, en el mercado hay bastantes, gracias a Dios, hay bastantes personas como tú que acompañan empresas, pero así como las empresas tienen sus enfoques, también ustedes que acompañan a estas empresas tienen esos enfoques. Entonces, bueno, pues mira, ya para finalizar, ahora de un tema de capitalismo consciente, yo te voy a preguntar que qué significa esto para ti. Y va a ser bien chistosa la respuesta, yo me imagino, pero okay. ¿Qué significa para ti esto? Te voy a decir, lo primero que pienso es como el motor de un carro cuando estás a punto de arrancar y dices run, run, eso es lo que significa para mí. ¿Sí? Okay. Entonces, si el libro de Capitalismo Consciente es como la base de todo y el Field Guide es el camino que le da dirección, el activador para mí sería como ese, prepárate porque estás a punto de embarcarte en un viaje en la aventura, ¿no? Eso es para mí lo que veo activador de negocios y digo, es eso. Es ese... Esta es la versión en mexicana, por eso es rosa mexicano. Y nosotros, hoy acá, los lados, vamos a tener un workshop en agosto. Les podemos pasar más detalles. Esto es para, no necesitas saber nada de capitalismo consciente, nada de negocios conscientes, pero como dijiste, el motor para que empiece algo. Y tú, pues muchas gracias porque nos has ofrecido y eres como súper... nos quieres muchísimo y te queremos muchísimo, el que puedas apoyarnos a difundir esto para que llegue a más personas. Entonces, pues, acaba de salir de la fabriquita. Es un tema, o sea, es un apoyo, pero lo vamos a combinar con unas sesiones impartidas por Tomás. ¿Quién te está certificando? Sí, no, a ver, de Tomás podemos hablar muchísimo, pero esto lo va a impartir directamente Tomás. Mira, te voy a decir algo, porque en cuanto sacaron eso en Instagram, yo les escribí que yo también quiero, y me dijeron que no, tú ya estás en la certificación, o sea, ese es para los que no saben nada. Mira, con tal de sentarme a escuchar a Tomás y a volver a repasar toda la parte filosófica y la parte metodológica de capitalismo consciente, lo puedo escuchar 20,000 veces. Y me sigue maravillando ver que cada vez están surgiendo más y más y más movimientos, no de discurso, que es lo importante, no de discurso, sí, sino de verdadera convicción de que sí podemos hacer negocios y sí podemos crear lugares de trabajo y sí podemos colaborar desde un lugar más abundante, más próspero, más humano, ¿sí? Y sobre todo basado en propósito. Porque al final eso es lo que nos une. Es lo que yo les decía. ¿Cómo puede un equipo de fútbol, la afición de un equipo de fútbol, no importa quién seas, si tú tienes la camiseta de tu equipo de fútbol, celebras igual los goles, te afliges igual por las derrotas, estás ahí, llueve, trueno, relampaguea en el estadio? Eso que une a las personas en una afición de fútbol, que traspasa fronteras, que traspasa cualquier barrera humana y limitación mental, eso en una organización, en una sociedad, en una familia o en la humanidad, ese es el propósito. Por eso ahí es donde tenemos que empezar. Lo que nos une porque estamos... Oye, y eso que dices me encantó. Es una súper frase como de cierre, pero me gustaría agregar algo más. Y es comprobable que en nuestros países, en Latinoamérica, esto funciona. Y es por lo que tú trabajas con tus clientes, por lo que nosotros documentamos y hacemos diagnósticos de empresas que en la conciencia empresarial y por lo que existe este movimiento. Está increíble la filosofía, nos encanta, pero en nuestros países es posible. Así es, exactamente. Muchísimas gracias. Un placer.
platicar contigo. Eso que dijiste de Tomás, la persona que es coautor de estos libros y con quien te estás certificando con quien te estás certificando en Capitalismo Consciente, así como dijiste que podrías escucharlo 1000 veces y hablar, así me siento yo cuando platico con ustedes. Así que te agradezco muchísimo el tiempo. Muchas gracias. Haciendo cosas. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.